lo sé ni yo. ¡Qué chiringuito! Tejadito, un día te haremos. Que para eso soy la filmmaker y yo elijo lo que grabo. En mayo va a venir nieve. Yo creo que lo podíamos dejar así ya, ¿no? Estoy aquí al sol. Este lado me parece que está más bajo que aquel. Tengo que coger con todo mi cuerpo e ir allí. Pues para mí va perfecto, déjala ahí que hago yo la masa. ¿Qué te pasa con mi idea? Cariño, la gente va ahora a darle marcha atrás para ver qué cara he puesto. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. La semana pasada éramos una vez. El culo de la paca. Culo con caca. Muy buenas, soñadores. Seguimos donde estábamos. ¿Por qué? Porque vosotros habéis vivido una semana entre medias, pero nosotros nos hemos movido de aquí aún. ¿Cuál es el plan? A ver, la idea es hacer las maestras. Quería empezar allí. Quiero volver a echar los niveles para asegurarme que vamos bien y hay que rellenar más piedras. También me he dado cuenta de eso. Este es el menú que hay. Piedras con masa, culos con caca. Y de postre... Sorpresa, porque si os decimos todo, pues os vais. Qué pedazo de vistacas. Ya sabéis que ayer nevó bastante y hoy nos ha regalado un día espectacular, porque claro, está el cielo totalmente despejado, con las montañas de fondo con nieve. Esto pues lo vemos pocas veces al año, al final se tienen que dar un montón de circunstancias juntas. Estoy aquí al sol. Es maravilloso. Soy un perro feliz. Qué pinta de andrajoso. Saluda a los soñadores. Saluda a los soñadores. ¿Esto se come? Vamos a dejar de hacer el tonto. Nos vamos a poner con las maestras a ver si esta semanita terminamos la pared. ¿Y qué será lo siguiente? No se sabe. Porque la ingeniera jefe está dispersada en sus pensamientos. Está en una época así como muy... que no se aclara. Le digo, a ver qué vas a hacer para que coloque la cámara y se te vea. No lo sé ni yo. Pues nada, os enseño las vistas mientras se piensa dónde pongo la cámara. Bueno, mientras se lo sigue pensando, me he venido aquí donde el limonero. Ya sabéis que el limonero sufrió terribles ataques. Aparte, bueno, pues le han estado cayendo heladas al pobre. Al principio nos acordábamos de taparlo, pero vamos a ser sinceros, esta noche ha caído una pela tremenda y este bicho pues ha dormido a la intemperie y le ha caído nieve y le ha caído de todo. Entonces, vamos a asomarnos a ver cómo está, porque aparte de los ataques del toro, ya sabéis que Erika se volvió loca con la tijera. Últimamente le da, o sea, le da por cortar todo. Se corta el pelo, le corta las greñas al perro, pelo al limonero. Es un peligro de mujer. Decirnos qué pensáis. ¿Que tenemos que ir haciendo hucha para comprar otro limonero o este pobrecito sobrevivirá? Poder hacer algo aquí, voy a echar un par de capazos de grava, porque si no voy a montar un embarrizado. Luego voy a sacar el nivel otra vez, porque ahí la marca que hicimos con el lápiz se ha borrado. Y después hacer masa y echar la maestra. Yo sigo viendo aquello que está más alto esto. Que con la cámara no se va a apreciar, pero a mí este lado me parece que está más bajo que aquel. El nivel láser dice otra cosa. Una vez echada esta maestra, podríamos rellenar primero y luego hacer la maestra para poder apoyarnos aquí y subir las piedras por aquí. Pues a lo mejor sí. Igual mejor, y luego la maestra, ¿no? Primero la grava. Luego piedras. Y luego ya nivel maestras. Y maestras. Eso es. Los dioses del Olimpo. Ahí viene Dios 2, por aquí está Dios 1, aquí está el andrajoso. Te voy a cortar los pelos para que dejes de llamarle andrajoso. El otro perro está dentro. Ya he explicado esa afición que tienes tú con las tijeras, maja, a ver si tú lo haces mirar. Tú dedícate a la paleta y la masa y deja las tijeras para otro. Que no pasa nada, Paca, que no pasa nada. Yo creo que con esto vale. Muy bien, Pepe, ese es el mejor sitio.
Estoy colocando piedras y es que yo estoy convencida de que este nivel no está bien, macho. ¿Cómo va a estar el nivel aquí al mismo nivel que la base de la arqueta de allá? O sea, que la altura... Es que no lo entiendo. Va a traer Ana un regle ahora con el nivel normal y vamos a comprobarlo otra vez. Carrinea, chiqui. Pero el nivel, el otro no puede fallar, ¿no? Es que no sé qué contestarte, cariño. Pon el nivel encima. Voy ahí. Mi ojo dice que no, pero es que sí. Soñadores, esto de aquí está gruñendo. Nos vamos a ir a llenar la panza y después seguimos. Os dejamos con un timelapse, a ver si os llega la brisa de la nieve. Hemos llenado el buche y ya tengo aquí a mi esclavita Brutinga con las piedras. Yo voy a hacer una cosa que nos ha dicho una soñadora. Sabéis que os preguntamos a ver que nos dierais ideas para el tema de los acebitos. Queremos conseguir salvarlos. Mira el busardo. ¡Marcha de aquí! No hay gallinas para ti. ¡Ah, míralo! Guapísimo, además. No es busardo, es buitre. ¿Es un buitre? Míralo. Oh, Guapísimo. viene para acá. Ay. Criaturita, vamos. Estaba diciendo que nos ha dicho una soñadora primero que cada 2 días le cambiemos el agua, porque yo les eché agua y dije, ala, venga, ya tenéis agua, ahí os quedáis. Y cada 2 días hay que cambiársela. Y luego que las hojas que están dentro del agua las cortemos para que no se pudran. Y que con el tiempo pues saldrán raicitas. Escúchame, pero aquí por ejemplo ¿qué le cortó esto? ¿Entero? Sí, déjale una y así ya no moja. Ya les he cortado lo que sobra, voy a ponerles agua limpita, lo dejo por ahí y seguimos. Le voy a ayudar un poco, ¿no? ¿Me vas a ayudar? Bueno, un poco, sí, te voy a ayudar. Lo que queda por rellenar lo vamos a hacer con grava, porque como dice aquí la señora ingeniera, una saca de grava de 1 metro cúbico vale 30 eurillos y se está deslomando ya para encontrar piedras pequeñas, porque aquí ya no podemos poner piedras grandes, no hay manera de cuadrar. Entonces vamos a tirar ya a lo práctico, que lo que vamos a hacer es traer grava y a cubos. Vamos a echar un par de carretillos o 3 y luego ya se hacemos las maestras. Aquí hay un problema logístico, queridos. Erika lo va a solucionar. Erika, ¿qué va a hacer? Pues voy a mover esta piedra un poco para allá y voy a poner unos listones. Pasamos por encima, ¿no? Vamos a hacer. ¿No? Vale. ¿No te parece? Sí. Una genialísima idea. ¿Qué? Sí. No, sí. ¿Qué te pasa con mi idea? No lo sé, lo estoy analizando.
Habrá que echar más grava, pero será menos trabajo, ya será... Yo creo que lo podíamos dejar así ya, ¿no? ¿Por qué, jefa? Hola. Aquí hay un poco de todo. ¡Hay una hacha! Cógela. No llego. Mirarla, soñadores. Con un palo. Si me quedo ahí atrapada, qué miedo. ¿Cuántas cosas habrá escondidas? En plan, ¿de qué hago con esto? Lo meto aquí. Pues lo meto aquí. No llego. No, espera. Eso es otra cosa distinta. Botulismo se llama. Esto se llama botulismo. Es una enfermedad muy chunga, que lo sepáis. Es una hacha, ¿no? Sí. Cógela, cógela. Esto se llama tétanos. Lo igual es que no tiene que salir hasta que no cambiemos el A ver, tejado. cariño, cuidado. Ya. Dios, ¿cuántos años tendrá eso? Pues muchos. Te pica todo ahora, ¿eh? Oh, es horroroso. ¿Qué más habrá? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué más habrá? ¿Lo meto otra vez? Tarara. No, hombre. Tejadito, un día te haremos. Tralalala. Antes que después va a ser eso. Y al final lo que íbamos a explicar no lo hemos explicado. ¿Y qué es lo que vamos a explicar? Pues que vamos a hacer las maestras. Hay que volver a sacar la marca y hacer la maestra de ahí. Y luego, es que no sé, si esperar a tener el nivel láser a que se haga de noche o tirar la maestra de aquí. Que no me entero de nada, pero luego Yo tampoco, ¿eh? se va viendo todo hecho. A ver, hacemos la maestra ahí y luego la tiramos de aquí para allá. Y si hay 1 milímetro de diferencia tampoco va a importar 1 milímetro, porque no estamos echando un suelo para donde no queremos que las mesas cogen. Vale. Entonces, pues si no se hace con nivel láser tampoco pasa nada, se supone que la línea está bien. Y si hacemos esta y esta, luego se hace aquella y luego esta de acá. ¿Las 4 hoy? No sé, hoy no creo. Estoy pensando varias cosas, pues para que no se nos olvide nada. Y también hay que pensar que el geotextil hay que echarlo ahora para allá. Igual incluso antes de hacer la maestra. Antes de hacer la maestra de aquí, poner el geotextil dando la vuelta Vale. para que la maestra la sujete. Que aquí en esta parte, aunque hagamos aquí una maestra, no nos sirve, en verdad. Tienes que hacerla delante de la arqueta, ¿o no? Claro. Y ese trozo de ahí, pues luego a ojo de Que buen nos cubero. sirve como referencia, pero no nos sirve, hay que replicar aquí. ¿Vale? Esta huevera aquí, como está esta piedra, bueno, desde ahí no lo podéis ver, está esta piedra que saca la huevera con demasiada fuerza para arriba, no la puedo dejar aproximada. Voy a cortar este cacho porque si no la maestra no me la va a dejar hacer bien. A partir de aquí ya es más flexible, ¿sabes? Con el poco peso la va a mantener contra la pared, pero en este cacho no. En este cacho me va a levantar la maestra seguro. Quería ver cómo iba este. Este nos servirá para hacer la de aquí. Primero hay que hacer los puntos a nivel y después, cuando hayan secado, se hacen las maestras. Entonces hay que esperar a que sequen y no tenemos cemento rápido. Sí, no tenemos tiempo. Entonces haces los puntos a nivel y las maestras no las puedes hacer hoy. No. Claro. Te va a estorbar todo entero, Sí, todo lo yo que creo es que el trozo de la arqueta te va a estorbar. ¿Sabéis lo que pasa, soñadores? Que yo me pienso que soy una filmmaker de 10 y luego resulta que lo que pasa es que la señora hace ahí magias editando y dice que le doy mucho trabajo. ¿Vosotros qué pensáis? Ponedlo en los comentarios. Dar un like por la filmmaker. Un dedito arriba por la filmmaker. Que soy un desastre, pero soy muy graciosa. Pégale un tajo ya ahí, ¿no? ¿Ya que estás? Dios, el cúter más barato que había en la tienda y es el mejor. Nos hemos gastado dos cúters supuestamente buenos. Uno no me acuerdo si no costó 10 pavos y otro que también costó 5 euros o algo así. Algo así. Y justo el que ha costado 1 euro es el que va mejor. Vendemos entradas para la gallarmónica. Están baratas. Mira para acá. Paquita, cariño. Pues si te pusiste el huevo hace rato. Voy a hacer una masita pequeñita para que Erika haga los puntos a nivel, mientras ella saca los niveles. Pero como está todo el día ella ahí chupando camaruti, pues me voy a grabar a mí misma. Que para eso soy la filmmaker y yo elijo lo que grabo. Está muy lleno. Cuidado. I'm not heading for the stars, driving down the boulevard.
wake up to go, and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. Es cierto que aún no estamos aprovechando propiamente dicha el agua del manantial, ya sabéis que tenemos intención de hacerlo, pero lleva su tiempo y su planificación. Pero en la medida que podemos, estamos ya aprovechando el agua, en verdad. Aparte de que todos nuestros animalitos vienen aquí a beber, usa el agua para hacer las masas, para limpiar, cuando no me mira yo bebo. Esto es otra cosa muy importante, por cierto, ya que estamos aquí. Limpiar la herramienta. ¿Por qué? Porque si no, se jode. ¿Y eso qué supone? Gastarse más dinero. O trabajar con una herramienta que no está en condiciones y entonces el trabajo ya, pues no sale igual. ¿Sabéis qué hay más bonito aún que nuestras preciosas vistas? No hay nada más bonito que nuestras preciosas vistas. Si hay algo más bonito. ¡Yo! No. ¡Ay, mira los buitres! ¡Eso tampoco! ¿Es eso? Ya me ha Míralos, cortado el están ahí. rollo. Míralos, míralos, míralos. A ver, ¿qué ibas a decir? ¿Qué era lo más precioso que hay en el mundo? Lo más bonito que hay en el mundo es el botón de suscribirse. Ese es el más bonito de todos. Y no os cuesta ni una pizca. Así que ya sabéis. Bueno, soñadores, yo ya me estoy poniendo los ropajes de la calle. No se diferencian mucho de los de casa. Vosotros sabéis que hay gente que cuando tiene hambre se pone insoportable y es porque el cerebro se está quedando sin glucosa. Bueno, pues aquí tenéis a Ericus Ambrinius. He movido muchas piedras. Bueno, yo ya estoy vestida y preparada para que nos vayamos a comprar comida. Este mondongo que he puesto aquí no vale ni para tomar por culo. ¿Esa mierda que has hecho ahí qué es? A ver, tiene que ir en línea con lo que va a ser. ¿Y Y por eso qué? no está en línea. ¿No has echado el cordel? No, porque he Obvio. dicho, va, la hago a ojo. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que está esto demasiado en el precipicio. Y lo he hecho pues ahí, va. Y no vale para nada. Hay que cambiarlo mañana. No pasa nada Hay que echar un porque cordel y me estoy dando cuenta de que esta parte de aquí está muy baja. hay que rellenar un poco más. Yes. ¿Sabéis también lo que es una mierda? La tapa de arqueta que he hecho. Habrá que No. repetir. Bueno, tampoco está tan mal, cariño. Solo que, bueno, pues lo que viene siendo así una tapa funcional, pues no es muy funcional. Tampoco vamos a estar levantándola todos los días. El Sí, caso es es- que he hecho una tapa para volver a poner eso encima. Claro, porque ella sola por sí misma no se sujeta, volaría. Por hoy nos valió. Ay, nos está dando el sol. Sí, pero Ven, es una tomar ilusión. sol. ¿Os llega el calor? Es una Ah. ilusión porque no calienta una mierda. Hasta mañana. Adiós. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. Muy buenos días, soñadores. Me tiene escondida lanzada. Le digo que use la herramienta de Sofisticada. primera generación. Nos habéis dicho varios cómo se llama, cada uno en vuestro sitio, mola. Yo sé que de pequeña me daban una de estas para que ayudara. Ese es el tema, que es para pequeños. O sea, para mí esto le falta mango. Tengo que coger con todo mi cuerpo e ir allí. Pues para mí va perfecto, déjala ahí que hago yo la masa. No eres pequeña ya. Venga, voy a... Ayer he hecho los puntos a nivel, ahora va a echar las maestras y los siguientes puntos a nivel para que se sequen, para tratar de echar las maestras, porque seguramente mañana ocurran cosas. Pero eso lo veréis en el vídeo de la semana siguiente. O Ah. dentro de unos días. Oh, mala suerte. Me estoy dando cuenta de que la masa está demasiado blanda. Cuando hago la maestra se vence más de lo que tiene que estar. Es decir, yo tengo el regle puesto así
y la masa se tiene que quedar a este nivel y se me queda como 1 milímetro o 2 milímetros más abajo, y eso es porque pesa demasiado con el agua. Hay que añadirle algo para que esté un poco más seca. Le vamos a añadir cemento, que es casi lo que menos tiene, y a ver cómo queda. Voy a mojar aquí un poco. Vas a hacer la maestra chiquitita de ahí, ¿no? Sí. Mientras hace la faena, os voy a explicar una cosita. ¿Vosotros sabéis lo que son las témporas? Pues las témporas era una manera que tenían antiguamente de más o menos saber qué tiempo iba a hacer en los siguientes meses. Y funcionaba. Y funcionaba. Había unos días estratégicos en concreto de un mes. Sí, algo así, ¿no? Sí, unos días en concreto, varias veces al año es. O sea, no solamente una temporada al año, sino marzo, julio, septiembre y diciembre. Bueno, pues ahí en concreto hay unos días en los que el clima que hace marca el clima que va a hacer en los siguientes meses. Eso Y es. hemos tenido las témporas esta semana, ya que no sabéis qué ha pasado. Pues que ha llovido y ha nevado. Y ha nevado. Eso quiere decir que según las témporas, en mayo va a venir nieve. Bueno, Y eso sería una cosa asombrosa. espectacular. Espectacular. Veremos si funciona, porque es que está cambiando tanto las cosas que pues igual las temporadas ya no valen. No Sí, lo sé. ya no es como antes. Pero bueno, ya lo iremos contando. Cuando llegue mayo, si os enseñamos nieve, no os penséis que hemos hecho trampas. Y después de este pequeño mini documental de tradiciones ancestrales, os dejamos con Ericus y su arte. ¿Qué cara pones? ¿Qué le pasa a mi cara? No Tienes digas cara de oler a mierda. Joder, cariño, la gente va ahora a darle marcha atrás para ver qué cara he puesto. Esa cara mi tía Anal dice que es cara de oler a mierda. Qué divertido, ¿verdad? Eres tú la que me hace reír a mí. Y a todos. Vale, que destruzo ahora. He pensado hacer, que no sé, es hacer como una pequeña montañita hacia allá y hacia acá, para que el agua no venga hacia la arqueta. Pero no sé cómo quedaría. Vamos a hacerlo ahora tal cual está y ya veremos luego esos inventos raros. Estáis viendo que hoy pues estamos así, haciendo y deshaciendo. Bueno, la cosa es que en aquella parte de allí sí, porque era una maestra más pequeñita, casi que la grava nos iba a molestar para hacer las maestras, pero esta parte lleva un tocho así de unos 7 centímetros más o menos. Lo suyo es que echemos grava, porque la losa luego va a llevar grava y vas a hacer las maestras sin ella, y luego también porque se sujeta peor. Entonces estoy quitando el cemento que he echado, le vamos a añadir grava y también así de esa manera pues menos cemento y menos arena, que la piedra vale menos y tiene más consistencia. Pues como se suele hacer el hormigón, pues tanta cantidad de arena que lleva, esa misma cantidad de grava. ¿Qué clase de invento barato es ese? Joder, pues un invento maravilloso. Bueno, pues es un poco baratillo esto, pero yo creo que hará la función. ¿Le subo la altura allí? Sí, o voy yo. No voy yo. Sí, Muy y bien. no solo subir la altura, subir para que no estorbe tanto. Llévate este ladrillo. Vale. Sino traerlo para acá. Tiene que estar más al borde de lo Vale. que viene siendo la línea que va a llevar el canalón. No tiene sentido, ¿por qué ponerlo tan allí el cordel? ¿Por qué no cogemos, darle un par de vueltas aquí o ponerle algo colgando y ya está? Pues mucho más fácil. Ya me decía mi profesor que me complicaba mucho la vida para resolver cosas sencillas. Oye, pues es que, qué chiringuito. Algo así, ¿Ahí? por ejemplo.
apoyando ahí encima. Y ahora, bueno, en este caso vas a poner un ladrillo, pero podría ser también otra cosa. Más pequeña. Algo de eso. Ya, porque esto a lo mejor no lo aguanta, ¿no? No sé, ¿qué pasará? Pues se caerá. Lo suyo igual es que ese ladrillo estuviera apoyado en un muro, porque ¿qué vas a dejar colgando? Ahí. I'm a genius. Genius complications. Nos vale. Ahora la cuestión es que sigamos esta línea para colocar piedritas por toda esta zona con masa y subir la altura, porque fijaros cómo vamos a hacer una maestra con semejante cantidad de relleno por hacer. Aquel mondongo que puse allí también hay que quitarlo. Este casi ni lo he movido, ¿pero ves? Solamente he venido aquí y he hecho uy. Eso que has hecho ahí fue un entretenimiento. Entonces, claro, yo estoy pensando, porque estas piedras de abajo, lo suyo es que el cemento cuele un poco entre ellas y se haga todo un bloque. Sí, me explico. Sí, te estás explicando. ¿Qué relleno lleva? Aquí todavía hay que echar. Pasa que yo por miedo a rellenar en una zona de canalón que luego pudiera estorbar, pues no eché tanto y me he quedado corta, bastante corta además. Voy a quitar el geotextil y empezar a rellenar aquí. Esta forma de hacer esto pues es bastante chapucerilla y se va a sujetar porque tiene masa, pero tampoco tenemos tiempo para florituras y porque viene en los males tiempos. Vamos a terminar esto hoy. Eso es. Va a poder avanzar mañana. O sea, esto se va a sujetar porque lleva masa. ¿Veis? Saco Hombre, masa. Para eso es la masa, para que se sujete. Sí. ¿No? Sí, que lleva bastante más de la que es necesario. Y ahora ahí haces los puntos. Sí, pero no, hay que esperar un poco a que seque. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Irnos a comer? Irnos a comer y los soñadores esperar hasta la semana que viene. Ay, lo ha espantado. Había un pajarito aquí, cariño, justo aquí, al lado de la paca. Aquí está. ¡Qué malas! Soñadores, que se nos ha acabado... Se nos quedó sin batería la cámara. Estábamos diciendo que vamos a dejar esto, nos vamos a ir a comer y a vosotros os vamos a ver ya el próximo día. ¡Adiós! ¿Ya está? Nos vemos. Nada más a los soñadores? Nos vemos en el próximo vídeo, aquí. Pero a la vez de suscribirse. Eso tienes que decirles porque tenemos ¿No lo he dicho ya? 32.000 ¡Ah! ¿Lo he dicho en el anterior? usuarios recurrentes y no llegamos a 20.000 suscriptores. Voy a limpiar la cámara, que esto es importante. Yo pensé que lo había dicho ya en este vídeo. Pues Lo pienso posiblemente. repetir hasta la saciedad. Suscribiros, que es gratis, que no os cuesta nada, es solo darle al botoncito. Dale botoncito, dale botoncito. Y luego le hacéis así en todos. Un like por la cantera Ericus Brutus. Y un like por la filmmaker tan simpática. Ahora sí, nos vemos el próximo día aquí. ¡Éramos una vez! Adiós.